Los saludo en esta mañana con la bendición de Jesucristo a todos aquellos que en este momento ingresan a nuestro Facebook Live. Están a través de www.c6radio.net. Estamos en directo a través de nuestra emisora. Queremos hoy compartir acerca de las buenas nuevas de Jesús. ¿Cuántas veces nos preguntamos o hemos escuchado qué significa ser más que vencedores? La Biblia nos dice que más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así lo declara el libro de Romanos 8:37. Pero de ahí a llegar a ser vencedores muchas veces nos cuesta muchísimo trabajo. ¿Pero esto por qué se da? Se da porque en las situaciones que nos encontramos quizás no tenemos la posibilidad de llegar a tener un mentor o un proceso adecuado para alcanzar ese grado de vencer en Cristo Jesús. Pues hoy les quiero hablar de algunos pasos que podemos nosotros ir desarrollando para alcanzar ese proceso y para alcanzar finalmente ese deseo y esa meta que todos debemos buscar, ser más que vencedores en Cristo Jesús. Pues quiero comenzar con esa misma palabra, Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dice la Escritura. Eso significa que queremos convertirnos en vencedores en Cristo. Debemos seguir algunos pasos y el paso número 1 es aceptarle. Lógicamente, si usted en esta mañana no le ha aceptado, lo invito a que lo reciba en su corazón. Lo invito a que le diga: Señor, yo quiero recibir hoy a Jesús. Yo quiero recibir a ese Dios maravilloso que trae buenas nuevas, que trae una nueva creación en mí, que deja las cosas viejas a un lado y comienza a mostrarme un nuevo panorama y una nueva bendición. Debemos creer en Jesucristo, nosotros aceptándole como el Hijo de Dios y como nuestro Señor y Salvador personal. Dios es un Dios personal, debemos creer en Él. Por eso lo primero es aceptar a Jesús en nuestro corazón. Lo primero es decirle: Señor, aquí estamos en este día, aquí estamos en este momento para recibirte, para aceptarte, para decirte que queremos ser salvos. Salvación significa rescate. No interesa en el lugar donde se encuentre, no interesa la situación que esté viviendo, pero si acepta a Jesús en su corazón, va a venir un rescate a su vida, va a venir una transformación, va a venir una buena nueva, va a venir realmente en tiempos de refrigerio que Dios quiere traer a nuestras vidas. Debemos reconocer nuestra necesidad de su perdón. Debemos reconocer nuestra necesidad de depender de Él. Debemos reconocer que todas esas preocupaciones y pecados se van cuando nosotros le aceptamos como nuestro único Señor y Salvador. Lo primero para caminar en ese ser más que vencedores es aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal. Lo segundo que puedo decirles como paso para alcanzar en ese proceso de transformación, llegar a ser vencedor, significa arrepentimiento y confesión. Nosotros debemos arrepentirnos. La palabra arrepentimiento es una palabra que significa cambio de mentalidad. Por eso nosotros debemos cambiar de mentalidad. Es diferente al remordimiento. No sé si han escuchado la palabra remordimiento. La palabra remordimiento es solamente lágrimas de cocodrilo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos remordimiento por algo, por alguna falta que hemos cometido, lloramos, sufrimos, hacemos una infinidad de acciones que nos van a conducir a un resultado quizás. Pero ese resultado es extremadamente pasajero, extremadamente temporal. Al cabo de unos días, al cabo de un tiempo, cuando se solucione la dificultad que estés pasando, te olvidas por completo. Pero cuando nosotros tomamos el deseo y tomamos la decisión de decir: voy a arrepentirme de corazón, entonces no vuelvo atrás, no miro para atrás, no hago como aquella mujer que miró hacia atrás y esa mujer se convirtió en estatua de sal. No, voy a comenzar a caminar y no voy a retroceder, voy a arrepentirme, voy a confesar que Jesucristo es el Señor, porque toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y cuando yo hago eso, comienza un proceso de caminar hacia ser un vencedor. Muchas personas me dicen: ¿cómo lograr ser un vencedor en Cristo? Yo le estoy diciendo: número 1, tiene que aceptarlo como su Señor y Salvador. Número 2, tiene que confesar su pecado delante de Él y arrepentirse de corazón. Un arrepentimiento genuino, no un remordimiento, porque el remordimiento no nos va a llevar absolutamente
a nada. El remordimiento es muy temporal, el remordimiento es muy pasajero, pero el arrepentimiento hace cosas en nosotros, logra resultados que jamás hemos imaginado. Por eso lo importante de arrepentirnos. ¿Qué dice la Biblia? En Mateo 3:8 dice: hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Nosotros necesitamos hacer frutos dignos de arrepentimiento. Eso significa que comenzamos a transformar todo lo que éramos, todo lo que teníamos, todas las cosas que vivíamos comienzan a cambiar. Frutos dignos de arrepentimiento, dice la Escritura. Debemos confesar nuestros pecados, reconocer nuestros errores, pedir perdón. Ayer estaba dando una charla acerca del perdón y definitivamente es una decisión de vida. Si usted no toma la decisión de perdonar, pues va a ser imposible lograrlo. ¿Qué quiere el Señor? El Señor quiere que nosotros no carguemos esa maleta tan pesada de la falta de perdón. Él quiere que nosotros por completo estemos libres para correr, para poder avanzar, para poder lograr las cosas que Él ha propuesto en el propósito eterno con cada uno de nosotros. Implica reconocer errores. Pero cuando yo me arrepiento, pues viene una renovación de mi mente. Y la Biblia lo dice en el libro de Romanos 12:2, dice: no os conforméis a este siglo, no se conformen a este tiempo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Dónde comienza el paso para ser un verdadero vencedor en Cristo? Número 1, recibiéndole, aceptando como Señor y Salvador a Jesucristo. Número 2, confesando nuestros pecados, arrepintiéndonos de corazón, genuinamente. Pero número 3, lo que quiere el Señor es que nos renovemos en nuestro entendimiento, en nuestra mente. Eso significa sacar todos esos agüeros, dejar de ser agorero, dejar de estar creyendo en esos paradigmas que fuimos de alguna manera tocados por cuando éramos niños, esos comportamientos, esas maneras de pensar que creemos que son las correctas, pero quizás no lo son. Comenzar a sacar todo esto y comenzar a alimentar nuestra mente con la palabra de Dios. Eso significa renovarnos, un estudio constante de la palabra de Dios, llegar a nuestra mente con la verdad, botar todos esos estándares de pensamiento limitantes que tenemos de alguna manera. Hoy Dios quiere que nosotros dejemos a un lado ese tipo de situaciones. Comenzar a movernos en principios extremadamente bíblicos. Yo quiero invitarlo a que usted se mueva en principios bíblicos, en que usted deje de moverse en esas situaciones donde realmente no le van a traer ninguna bendición. Debemos llenar nuestra mente de eso, de la verdad, porque cuando nosotros le recibimos, tenemos muchos pensamientos mundanos, muchos pensamientos que quizás nosotros de alguna manera no hemos sacado, y esos pensamientos siguen en nuestra vida, siguen en nuestro corazón y no hemos podido avanzar. Pues Dios nos quiere decir que debemos renovarnos en nuestra mente. Esta palabra me parece hermosa. Renovación de nuestro entendimiento para poder comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Hay veces queremos saber la voluntad de Dios en nuestra vida, pero no renovamos nuestro entendimiento. Entonces nos vamos a los parámetros limitantes del mundo, nos vamos a los parámetros que no están de acuerdo a la verdad bíblica, y creemos que de esa manera vamos a encontrar respuestas y no vamos a hacer la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta si nosotros no entendemos que debemos renovar nuestro entendimiento. Es todo un proceso. Las cosas de Dios son procesos. Muchas personas dicen: soy más que vencedor en Cristo. Pues yo quiero saberlo cómo lo has hecho, porque es un proceso de aceptarlo como Salvador, es un proceso de arrepentimiento y confesión, es un proceso donde yo renuevo mi mente, es un proceso como cuarto punto, como cuarto paso de desarrollar una relación íntima con Dios. Yo quiero invitarlo a que desarrolle una relación íntima con Dios. Pues aquí vemos la vida de Daniel. Daniel era un sabio que estaba en el imperio persa, que estaba allí con el rey Darío, pero sucedió que él hacía parte del cuerpo gobernante de esa nación, por su sabiduría, por su entendimiento, pero eso no significaba que se apartara de Dios. Y entonces él oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer. ¿Cómo lo hacía? Se arrodillaba 3 veces al día y oraba.
dando gracias. O sea, él tenía una comunión íntima con Dios. Y si nosotros queremos ser más que vencedores y ocupar cargos de preeminencia y estar sentado en mesa de reyes y poder compartir realmente un nivel diferente, necesitamos tener intimidad con Dios. Nadie puede decir sin tener intimidad con Dios que Dios le habla. Nadie puede decir sin tener intimidad con Dios que Dios le respalda. Porque Dios, ¿qué está haciendo? Dios está con los que le buscan. ¿Sí? Con los que le buscan. Dice la Escritura, temprano te hallaré, de mañana te hallaré. Y está cercano a los que le buscan. Entonces, si nosotros le buscamos, Él va a ser esa guía maravillosa y va a tener esa intimidad con nosotros, va a revelarse a nuestra vida y va a hacer cosas maravillosas en cada uno de nosotros. Y entonces dice la Escritura que hubo unos hombres que sentían enojo porque el rey había dado un decreto y Daniel no lo cumplía. Entonces, ¿cuál era el decreto? Que adoraban una estatua del rey. Y entonces dijo, no, esto no va a ser así. Entonces, ¿qué hizo? Comenzó a hacer muchas cosas y comenzaron a suceder muchas otras. Pero, ¿qué quiere decir aquí? Que Dios está realmente interesado en cada uno de nosotros. Dios está realmente interesado en transformar nuestra vida. Dios está realmente interesado en hacer un cambio de mentalidad en nosotros. Pero para eso necesitamos tener una relación íntima con Él. Mira, 3 veces al día se arrodillaba, oraba y daba gracias a Dios. Desarrolle una intimidad con Él. Desarrolle un tiempo preciso para compartir con Él. ¿Qué quiere decir el Señor? Quiere decir que debemos fortalecer esa relación con Él a través de la oración diaria, a través del ayuno, a través de la comunión con otros creyentes. Vamos a crecer espiritualmente cuando tenemos intimidad con Dios. Cuando nos acercamos a Él, vamos a crecer de una manera maravillosa en nuestras vidas. Un quinto punto que puede ayudarnos a caminar en Dios y nos puede ayudar a ser más que vencedor es la fe. Y para tener una fe a prueba de todo necesitamos perseverancia. Muchas personas piensan que las cosas de Dios son mágicas y entonces comienzan pero no perseveran, comienzan pero no resisten, comienzan pero realmente no logran avanzar en lo que tienen que avanzar. Y Dios te está diciendo que es necesario poder avanzar en las cosas maravillosas que Dios nos ha dado. Entonces, si usted está conmigo hoy, yo quiero invitarlo a que active su fe. Yo quiero invitarlo a que persevere en la doctrina de los apóstoles. Yo quiero invitarlo a que persevere en el llamamiento que Dios le ha hecho, a que persevere en el propósito que Dios ha colocado en su vida. Por favor, yo quiero invitarlo a hacerlo. Porque Dios tiene un propósito maravilloso para crecer y para cumplir esas promesas que Él nos da. Pero esas promesas se logran cuando nosotros tenemos fe y perseveramos. Porque enfrentamos desafíos, pruebas y en ocasiones no perseveramos en nuestra fe. En ocasiones desechamos y decimos, no, ya no puedo más. Pero Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito. Cuando hablamos del propósito, muchas veces no sabemos cuál es nuestro propósito. Entonces confundimos un propósito con un sueño, confundimos un propósito con una meta, pero realmente un propósito es por lo cual tú estás aquí, para lo cual has venido a esta tierra. Y Dios tiene un propósito para lo cual estás en esta tierra. Hay que descubrirlo. Dios quiere que descubramos ese propósito porque Dios tiene cosas maravillosas para darnos y para colocar en nuestro corazón y en nuestra vida. Entonces, si yo tengo fe y soy perseverante, voy a alcanzar las promesas que el Señor nos ha dado. ¿Sí? Voy a alcanzar esos niveles donde Dios se va a glorificar en mí y va a traer bendición sobre bendición. Pero si yo soy de esos hombres que creen que todo es mágico y hacen una vez pero no vuelven a hacer la tarea que tienen que hacer, pues sencillamente nuestra fe no crece, espiritualmente nos morimos y no vamos a ver los resultados. Yo quiero que vivamos conforme a esos principios para ser más que vencedores en Cristo. Pero otro de los principios es vivir conforme a los mandamientos de Dios. Y esto sí que nos cuesta. Escuche el Salmo 119:15. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Hay que meditar en los mandamientos de Dios. ¿Para qué Dios nos dejó un mandato? ¿Para qué Dios nos dejó un estatuto? ¿Para qué Dios nos dejó un decreto? Pues para que seamos felices, hermanos. Para que seamos felices.
Lo único que Dios busca con cada uno de aquellos que somos sus hijos es que seamos felices, es que podamos disfrutar de las bendiciones que Dios nos da. Yo quiero invitarlo a que viva feliz, pero para vivir feliz debemos seguir los mandamientos y las instrucciones de Dios. Eso significa vivir conforme al principio bíblico. Eso significa que yo puedo llegar a ser más que vencedor cuando obedezco lo que Dios quiere que obedezca, cuando obedezco el principio que Dios está desarrollando en mi vida. Entonces, aquí hay cosas maravillosas que Dios quiere hacer, hay cosas maravillosas que Dios quiere colocar, pero muchas veces nosotros olvidamos hacerlo. ¿Qué más debemos hacer nosotros? Vivir de acuerdo a esa enseñanza no es fácil, pero implica aprender a perdonar, implica crecer espiritualmente, implica vivir felices. Dios, a través de sus mandamientos, nos quiere llevar a un nivel de felicidad que el mundo no te puede dar. Hay veces conquistamos todo el mundo, pero de nada sirve conquistar el mundo si perdemos nuestra alma. De nada sirve conquistar el mundo si nos sentimos vacíos. De nada sirve tener infinidad de riqueza, infinidad de bienes, cuando nosotros hay algo en nuestro corazón que no nos deja ser feliz. Hay algo en nuestro corazón que no nos deja avanzar. Hay algo en nuestro corazón que nos hace sentir tan vacíos que muchas veces pensamos que no vale la pena vivir. Pero Dios quiere, a través del cumplimiento de sus principios, quiere enseñarnos a ser felices y tener una estadía que es temporal, peregrina en la tierra de felicidad. Y por último, dependa del Espíritu Santo. Depender del Espíritu Santo es hacerlo su amigo. Depender del Espíritu Santo es ser guiado por Él. Depender del Espíritu Santo es recibir poder cuando venga sobre nosotros. Unos hombres comunes y corrientes, como lo eran los discípulos de Jesús, pescadores, recaudadores de impuestos, hombres sencillos, se convirtieron en hombres que transformaron el mundo antes y después de Cristo. ¿Por qué lo hicieron? Porque ellos estaban bajo un poder sobrenatural, que es el poder del Espíritu Santo de Dios. Y ese poder no lo vas a adquirir leyendo revistas. Ese poder no lo vas a adquirir de ninguna otra manera que acercándose y relacionándose con el Espíritu de Dios. Dios tiene algo maravilloso con nosotros. Dios quiere que nosotros utilicemos su guía, utilicemos su dirección para poder caminar y poder lograr todo aquello que nos hemos propuesto. Dependencia absoluta del Espíritu Santo. Los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Así lo dice Hechos 13:52. Debemos depender del Espíritu Santo, porque si dependemos de Él, también vamos a tener fortaleza en nuestras vidas. También Él nos va a capacitar para cualquier desafío y cualquier obstáculo que se presente en nuestro camino. Él va a hacer cosas nuevas y cosas maravillosas que nos van a llevar a conquistar y a ser más que vencedores. Yo quiero que por un momento pensemos si esos pasos que les he nombrado hoy, 7 pasos, pueden llevarnos a convertirnos en un hombre más que vencedor. Claro que sí, nos va a llevar a hacerlo. Si nosotros lo hacemos de una manera organizada, de una manera juiciosa, de una manera obediente delante de Dios, vamos a alcanzarlo. No es nada diferente a tratar y a esforzarnos de lograrlo. Porque es que nosotros no vamos a ser vencedores en Cristo Jesús cuando no queremos ni siquiera tener intimidad con Él, ni siquiera conocer de su palabra, ni siquiera obedecer sus principios, ni tampoco le hemos recibido como Señor y Salvador. Esta mañana lo invito a que reciba a Jesús nuevamente como su Señor y Salvador. Si no lo ha recibido, lo invito a que lo acepte. Dígale: Jesús, yo te acepto en mi corazón como mi Señor y Salvador. Yo te acepto en esta hora y te pido perdón por todos mis pecados. Y si quieres los puedes confesar y me arrepiento de ellos. Y te ruego que cambies mi mente y que comiences a permitir que me relacione contigo para crecer espiritualmente. De esa manera poder mantener una relación perfecta y maravillosa con la guianza del Espíritu Santo y alcanzar esa palabra que quizás es esquiva hoy para mí, pero que va a ser maravillosamente expuesta en el futuro, ser más que un vencedor. Dios les bendiga en esta mañana. Dios les guarde.